Bienvenido a su serie Educar Hoy. Hoy vamos a ver el tema de la justicia y la obediencia. No se vayan, ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente. Como comentamos, hoy vamos a ver el tema de la justicia y la obediencia. Para ello contamos con tres expertos que nos van a ayudar a desarrollarlas. Paso a presentarles. María José Suárez, profesora en letras. ¿Qué significa profesora en letras? Las lenguas del latín, griego, literatura y castellano o gramática. Casada, madre de 10 hijos y abuela de 17 nietos. Profesora del IEE y máster en educación familiar. Bienvenida. Gracias. Carmen Corominas, licenciada en pedagogía, máster por el IEE España, directora general del IEE, casada con 3 hijos y una nieta. Bienvenida. Jesús Jimeno, licenciado en pedagogía, máster del IEE, profesor del IEE y de la Universidad de Villanueva, casado con 2 hijos. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas. Majo, ¿qué se entiende por virtud de la justicia? La virtud de la justicia es una de las 4 virtudes cardinales. A diferencia de las anteriores, en las que se hablaba de uno en relación a la persona, esta tiene relación con cada una de los demás. Por eso la virtud de la justicia es aquella que da a cada uno lo que corresponde. Darle a cada uno lo que le corresponde y contempla derechos y deberes. Ahora, la virtud de la justicia nunca debe ir contra la ley natural. En esto, si hay una ley humana que se sanciona y promulga una ley contraria a la naturaleza humana, esa ley no debe ser obedecida en conciencia, o sea que no es una ley justa. Por eso es importante tener en claro esto, que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Es el caso, por ejemplo, de la ley del aborto. Exacto. Tu país puede haber sancionado una ley del aborto, o sea, que se permita y haga legal el aborto, pero no por eso la ley es justa. No, y ahí no hay obligación en conciencia de seguir esta ley. Cumplirla. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Si os preguntara qué se entiende por la virtud de la obediencia, ¿quién me querría contestar? A ver, obedecer es cuando una persona debe hacer algo o le piden algo y obedece en el momento que se lo están pidiendo, cuando es bueno, siempre que sea algo bueno para él. Obedecemos constantemente, porque obedecemos en la carretera. Cuando tú ves el semáforo en rojo, tienes que parar y tienes que obedecer, estás obedeciendo. Entonces, la obediencia es constante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cada vez que tú respetas y haces lo que se te pide en ese momento que debes hacer, estás obedeciendo. De hecho, en el fondo, todo el mundo tiene que obedecer a alguien. No hay nadie en la tierra que no tenga que obedecer a alguien, por muy alto que estés. Eso que se imagina, ¿no? Yo quiero llegar muy alto para ser mi jefe y nunca obedecer, al final siempre. Y si llegas a ser tan jefe, tus jefes son los clientes, o sea, siempre tienes que obedecer a alguien, o a tu mujer, o a tu marido, a tus padres, a Dios. La obediencia está innata en nosotros mismos. Pero incluso empezando por uno mismo, no hace falta tener a otro para obedecer. El primero tienes que ser obediente contigo mismo. Puntualizo, es decir, cuando yo me pongo una hora para despertarme, tengo que obedecer a esa hora, si no sería impuntual. Cuando yo tengo que obedecer a mí mismo a la hora de hacer un buen trabajo, soy yo, impongo yo mismo esas normas. Evidentemente, estamos constantemente obedeciendo porque constantemente hay normas sociales, normas de convivencia, normas. Entonces, no hace falta tener a otro, tienes que empezar a ser tú obediente contigo mismo, con lo que te has propuesto a ser. Correcto. Exacto, incluso con un electrodoméstico uno tiene que leer las instrucciones y obedecerlas, porque si no se le rompe el aparato, ¿no? Y ahí no hay garantía que valga. Igual el ser humano, nacimos con unas instrucciones, la ley natural, y si no las seguimos nos autodestruimos, ¿no? Exactamente. Carmen, ¿cuál es el periodo sensitivo de la obediencia?
sabiendo que el periodo sensitivo es ese periodo de edad en la que el niño está mejor predispuesto a aprender esa virtud, ese valor, ¿no? O el lenguaje, o el andar, ¿no? O sea, cualquier algo nuevo que tú aprendes, ¿no? Ese periodo de tiempo de edad es donde estás más predispuesto, ¿no? Pues esto sería como de 4 a 9. Entonces, muy curioso porque es fácil que ellos quieran obedecer, porque están en la edad en la que les gusta quedar bien. Entonces, es muy fácil pedirles algo, lo que pasa es que hay que tener la picardía de saber qué se les pide para que ellos, como les gusta quedar bien y lo que le estás pidiendo lo pueden hacer, lo hacen. Y una vez que lo hacen le dices, oye, pero qué obediente eres. Y le estás reafirmando en que él es obediente, con lo cual ha quedado bien, ha sido obediente, le están felicitando. La próxima vez, posiblemente, cuando tú le digas y le pidas algo, él lo hará, porque ve que se lo valora. Entonces, es importante eso, trabajárselo, valorárselo y darle oportunidades para que obedezca y no que sea a veces muy difícil. A veces los padres nos fijamos más en la desobediencia que en la obediencia. Y fijarte en lo positivo es como dices, ¿no? Es eso de educar en positivo. ¿Qué sería educar en positivo, Jesús? Pues educar en positivo es una metodología de por sí que lleva a lograr, a conseguir el objetivo de forma positivamente, de forma que va a hacer crecer a la persona. Eso de que a cualquier edad, es, por decirlo de una forma para que me entiendan, sin castigar. Que lo quiera la persona. Yo lo hago porque lo quiero, y lo quiero porque me hace bien. Lo quiero porque todo el mundo se siente bien, y me siento bien. Eso es educar en positivo. Es decir, que no hay ninguna educación decir a un niño, eres malo. ¿No? Es decir, sí, pues tengo que decir, no, puedes hacerlo mejor. O sea, apoyarte en lo positivo que hace el niño para potenciarle. Es decir, me has mentido. No me has dicho la verdad. Son dos cosas. Cambia totalmente. Es decir, que cambian. A un niño, a un adolescente, yo por adolescente, es decir, eres una mala persona o eres un golfo, ¿no? Es decir, no eres consecuente con las normas de casa, llegando a esta hora. Entonces, es una forma de educar, digamos, de esa forma positiva en la cual a nuestros hijos hacemos recapacitar en aquella zona positiva, aquella parte buena que tienen, porque todos tienen una parte buena, todos. Entonces, tenemos que sacarla, tenemos que llegar a eso, a la parte buena para sacarlo, para educar, para seguir formando a nuestros hijos. Bien. Carmen, ¿cuál sería el periodo sensitivo de la justicia? Este es de 6 a 11. Es muy curioso porque es cuando están jugando y dicen, no es justo, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué? Hay una tendencia a los padres, pues si yo soy su padre, pues le digo, pues porque sí, ya está. No es cuestión, es porque sí, ya está, porque si es la justicia, ellos tienen que saber el por qué lo estás haciendo, con lo cual es bueno darle razonamientos a los hijos para hacerles ver que eso es lo justo. ¿Por qué yo no puedo ver la película de fulanito? Sí, mira, no sería justo que tuvieras esta película, porque tu hermano cuando tenías tu edad no la podía ver, y eso lo entienden. Pero hay que explicárselo, no, porque tú eres muy pequeño, fuera, y cierras la puerta. No, explícaselo. Y eso les encanta. Lo de la justicia, como tú les metas, no es justo. Si es justo, oye, lo aceptan porque es que les encanta lo justo, lo que tiene que ser. Es verdad. Es verdad, es así como lo dices. Es así. Tal cual, las normas de la justicia las tienen muy claras, como es un periodo sensitivo muy fuerte, ¿no? Sí, no, que un hermano hace más, que un otro hermano hace menos. Entonces, por eso es bueno el enseñarles la generosidad. Por ejemplo, cuando tú educas al niño la generosidad, es lo que le va a permitir que en un momento dado otro hermano tenga más que tú. Pero aún así, ellos son muy de la justicia. Él tiene más que yo. Tú le das más tiempo que a mí. Lo importante es hablar con los hijos, explicarle, tomarse sus tiempos, tomarse en serio las cosas de tus hijos. De hecho, dicen que una pregunta de un hijo es una joya,
porque tienes la oportunidad de hablar y compartir con él. Nunca se puede menospreciar la pregunta de un hijo, por tonta que sea. Si de pequeños no apreciamos esas pequeñas preguntas que consideramos irrelevantes, luego no nos la harán cuando sean grandes. Hay que contestar, tomárselo en serio. Y a veces, aun cuando la respuesta sea la misma, 10 veces se le contesta 10 veces con una sonrisa. Ahí estás potenciando la comunicación. Es de justicia. Bueno. Majo, ¿qué otras virtudes se desprenden de esta virtud cardinal? Mira, de esta virtud cardinal se desprenden varias virtudes y yo creo que una de las más importantes es la virtud de la humildad, en el sentido de que uno descubre de que no es el dueño de la verdad, que todo lo ha recibido. La humildad, la obediencia, como bien decía, está muy relacionada porque es el deber y el derecho que tienen los padres de educar y los hijos de obedecer. La amabilidad, la comprensión, y todas están muy en la orilla de la caridad. La cortesía, la tolerancia, el respeto, bueno, hay un montón de virtudes, ¿no?, que se desprenden de la virtud de la justicia y que están todas muy cercanitas a la caridad. O sea, es la base, yo creo, de la virtud de la justicia para que el niño, una vez que se alcance ese autodominio de los primeros años y salga del egocentrismo, pueda empezar a vivir la generosidad y la caridad. ¿Cómo podemos potenciar la capacidad de nuestros hijos, si tenéis algún caso en el tema, por ejemplo, de la obediencia, con un niño pequeño? Alabándole cada vez que obedezca, o sea, hacerle una fiesta, hacer un plan de acción con él. Entonces, cada vez que obedezca, le puedes poner, por ejemplo, yo puedo contar un plan de acción, ¿no?, sobre la obediencia, que me lo hizo de una niña que era pequeñita, o sea, que a esa todavía le costaba, pero le hicieron como en una hoja un caminito dividido en varios. Entonces, cada vez que obedecía la primera en algo, ponía una pegatina en el caminito hasta que llegara al final, y entonces lo iban a celebrar en familia. Entonces se esforzaba porque le hacía ilusión que se lo pusieran. ¿Que eso va a conseguir que sea el resto de su vida obediente? Porque claro, eso los padres es una cosa que dicen, bueno, sí, pero ya estamos otra vez. Vamos a ver, no. La obediencia es una constante que hay que trabajar con los hijos. Pero sí les estás haciendo ver el valor y la necesidad de esforzarte por obedecer a la primera. Entonces ya lo estás trabajando. Entonces un continuar y luego al final tienes los resultados. Evidentemente también con el ejemplo, porque cuántas veces es que, a ver, yo sé de cuando se abren, me contaban de una urbanización donde se abría la piscina y la cerraban a una determinada hora. Bueno, pues los propios padres eran los que saltaban la valla cuando ya estaba cerrada. ¡Ay, qué horror! Para estar en la piscina. Claro, lo que le estás diciendo a tus hijos es, hombre, puedes desobedecer, si hay esta norma, pues depende de... tampoco pasa nada, depende de cómo tú lo veas, de importante que sea o no. O sea, es un ejemplo de cuidado a los padres, que a veces decimos, bueno, tampoco pasa nada. No, vamos a ver, si es una norma, se respeta. Si uno no se puede sentar ahí, hombre, tampoco pasa nada, estoy aquí sentadito y oye, tampoco estoy... No, o sea, si es la norma de no sentarte ahí, lo respetas. Para que tus hijos lo vean. Y con tus hijos tienes que ser claro. No, ahora sí, ahora no. No, porque si no tus hijos también lo van a hacer. Jesús, ¿cómo podrían los padres dar ejemplo de obediencia en la familia? Obedeciéndose entre ellos, entre el padre y la madre. Es decir, no escaquearse, no ante una norma o ante un encargo no hacerse, o incluso mandárselo a un hijo tuyo para que lo haga, para que tú no evites de hacerlo. Pero antes hay muchos ejemplos en la familia, como todos, pero sí que me gustaría puntualizar un poco que es para ser justo, para que tu hijo te obedezca, porque es una cosa de justicia, tenemos que conocer a nuestro hijo. Como bien ha dicho, efectivamente es dar lo que le pertenece a uno. Muchas veces en la desobediencia de un hijo va implícito el desconocimiento de ese hijo. Le estás pidiendo algo que no va a poder hacer. Y no es que sea desobediencia, es que no puede hacerlo. No ha llegado a ese momento.
Entonces, el conocimiento de un hijo, como bien habéis dicho tú, es decir, de hablar, dialogar, todo tiempo que puedas pasar con ese hijo, que te va a dar un feedback de esa información, que es puro conocimiento, te va a facilitar poner esas normas, esos encargos adecuados a un hijo, que no es por edad, que en teoría sí, que a los 8 años podía hacer esto, pero a lo mejor tienes un hijo que a los 8 años no va a poder hacerlo, por madurez o porque no se le ha entrenado. Entonces no es que sea desobediente, sino que no es apropiado ese encargo para este niño, ¿no? Es muy importante. Perdón, a veces los chicos no les explicamos con claridad el encargo. Correcto. A veces el problema está en nosotros, que no les explicamos bien en qué consiste lo que deben hacer o no les enseñamos a hacerlo. Con lo cual tenemos que ser claros en los encargos y en lo que le pidamos a los niños, porque a veces, como tú dices, desobedecen no porque no quieran, sino porque no saben cómo obedecer y a lo mejor se da reparo, porque si preguntan, oye, ¿qué me estás diciendo, papá? Pues a lo mejor la reacción, tú eres tonto, no entiendes. Claro, ya lo estamos desautorizando o lo estamos bajando su autoestima. Hay muchos, claro. ¿Cómo podemos potenciar, por ejemplo, el papá a la mamá, que los hijos lo obedezcan y viceversa, la mamá al papá? Yo creo que es importantísimo que haya una complementariedad conyugal, es fundamental, ¿no? Que el prestigio del cónyuge, o sea, que sepan que mamá y papá se ponen de acuerdo en las cosas fundamentales. El prestigio del cónyuge, me gusta eso. Y sí, porque es importantísimo que nos vean que nosotros cuando papá no está, lo alabamos o le hacemos ver, mira, qué bien tu papá, qué trabajo tan bueno hizo. O sea, el prestigio también se lo ganó Jesús, ¿no? La gente, ¿por qué lo seguía? Porque era alguien que enseñaba con autoridad. Sí, así es. Sobre todo también, perdón, es decir, no desautorizando. O sea, que con el ejemplo de obediencia del padre y la madre también es en la no desautorizar lo que dice un padre o una madre. Es decir, mi mamá ha dicho que ya no tengo que hacer más deberes. Mamá no sabe de esto. Está desautorizando. Le estás incitando, le estás motivando a desobedecer una orden de su madre. O sea que en ese sentido también en nuestros hogares también suele pasar. O para de alguna forma quitarle un encargo que tiene que hacer. Pero con quitar ese encargo por parte del padre o la madre, lo que está haciendo es quitando autorizar, desprestigiando al otro cual, no solamente ya le estás desprestigiando al otro, le estás desautorizando y en definitiva estás desobedeciendo. Entonces, sí. Y muy bonito cuando un cónyuge le dice a otro, ay, por favor, me traes las gafas, y inmediatamente, ahora mismo te la traigo. Se levanta y se las trae. Esos detalles de ahora mismo, que se nota la obediencia y el cariño en el matrimonio delante de los hijos. Sí. Eso es precioso. Sí, y yo quería agregar esto de la autoridad como servicio, ¿no? Que no es la autoridad como yo mando porque soy el padre o porque lo digo yo, sino como un servicio buscando el bien del hijo o de la persona a la que uno quiere educar. Y en esto quiero solamente decir una cosa, ¿no? Que la autoridad también es dinámica y que uno tiene que ir cambiando a medida que el hijo va creciendo. Si bien en un comienzo es asertivo y dice, te vas a bañar, ¿no? A lo mejor puede ser conveniente que cuando el hijo sea más grande se acuerde el horario del baño, no es que se tenga que bañar como cuando tenía 4 años a las 6 de la tarde. Justamente una madre comentaba que tenía una hija que se le había dado la pereza en plena adolescencia del baño. Entonces la madre, charlando con ella, le decía, mira, estoy en una escuela de familias, tengo que hacer un plan de acción, por favor ayúdame, vamos a ver juntas qué podemos hacer para que mejores la puntualidad en el baño. Y ella le decía, ay mamá, pero es que me da vergüenza, ¿no? No vamos a decir el nombre ni nada, solamente es un hecho, ¿no? Y entonces la chica decía, bueno, voy a esforzarme. Entonces pidieron con la madre cuál era el mejor horario y bueno, que los viernes se podía bañar más tarde, y la madre le decía, bueno, cuando logres durante toda la semana bañarte, porque el tema no era solamente el baño, llegar a bañarse todos los días. Justamente decía, bueno, el premio va a ser, puedes salir con tus amigas, invitarlas a tomar un helado, compartir con sus amigas. En términos de la virtud de
de la justicia. ¿Qué herramientas pueden ser útiles para potenciarlas en nuestros hijos? Mira, en los primeros años es muy importante el juego. Yo creo que los chicos aprenden muchísimo a través del juego porque aceptan las normas y las reglas. Entonces no es que yo estoy imponiendo algo, sino es el juego de mesa o un juego de jardín o un concurso donde los chicos tienen que obedecer normas, acuerdos entre hermanos, respetar el dormitorio o la propiedad del hermano, golpear la puerta antes de entrar. Otra normativa es pedir permiso, pedir por favor, dar las gracias, normas de cortesía, ¿no? Y después enseñarles lo que es justo y lo que es injusto. Muchas veces es importante, ¿no? Esto de, ante la injusticia que él recibe, darse cuenta qué mal se siente la otra persona cuando uno es injusto con ella, ¿no? Carmen, pensando en los evangelios, y lo voy a preguntar primero a Carmen, pero luego vosotros poner cabeza. ¿Qué episodios del Evangelio nos puede recordar tanto la justicia como la obediencia? La obediencia, sobre todo la obediencia, o sea, es que Jesús obedece a su Padre desde los principios hasta el final. Sabía lo que le tocaba, le pidió, si puedes, líbrame, y sin embargo tenía que hacerlo y lo hizo, y pasó por todo lo que pasó, sabiendo lo que iba a pasar, porque eso es muy duro, no es lo mismo que tengas un accidente y no te lo esperabas, ya te viene la enfermedad o ya te viene. No, él lo sabía de antemano y obedeció a pesar de lo duro que se le venía encima. Entonces, más obediencia, la Virgen obedeció lo que le dijo, lo que Dios le pidió. El fiat. San José. Hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Y obedeció fielmente a todo, pasando por todo lo que tenía que decir. San José, ¿sabes? Que es un ejemplo de obediencia, de amor, impresionantes. ¿Justicia? ¿Algún ejemplo? Bueno, cuando presentan, como siempre el Evangelio es el libro de la educación. Cualquier padre que quiera educar a su hijo que vaya al Evangelio tiene todos los ejemplos del mundo. Es decir, de hecho, invitaríamos que se sumergieran en el Evangelio para identificar consejos cuando tengan problemas en la educación de sus hijos. Dice, me dices de justicia, a mí se me ocurre ahora mismo decir, cuando le ponen ese aprieto a Jesús, le dan la moneda y le dice, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A César o a Dios? ¿Qué dice Jesús? Da a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia, eso es justo. O sea que hay montones, hay muchísimas cosas del tema de obediencia. Pedro, si eres tú, dime que vaya. Ven, Pedro. Y Pedro va. O sea que en ese sentido, es decir, los apóstoles cuando, ¿cuántos panes y peces tienes? Repartirlo, no dudan. O sea que, hombre, ellos vamos a hacerlo por obediencia. Y es el maestro, él sabe, es el maestro, él sabe. Y como sabe, vamos a obedecer. Y en los milagros también, ¿no? Claro. Si nos fijamos, generalmente él no hace los milagros directos, sino siempre pide un acto de obediencia para realizar el milagro. La pesca milagrosa. Quiere una aportación por nuestra parte. Echarlo porque podía haber dicho simplemente ir a pescar. Y además lo indica, creo que dice a la derecha. Sí. O sea, echar las redes a la derecha en un momento en que ni hay peces, no hay nada y simplemente se obedece. Obedece. Retirar la piedra. La gente le obedece. ¿Cómo vamos a retirar la piedra? Sí, porque si lleva no sé cuántos... Son gente que piensa, no son gente tonta. O sea, saben que lleva 3 días apestando y que lo van a levantar y se van a morir todos del asco. Pero aún así, obedecen. Cuando María Magdalena le lava los pies con ese perfume de nardo tan caro, él le deja. ¿Le deja? ¿Por qué? Porque es justo. Él sabe que es justo. Sabe lo que va a pasar. Y como es justo, le deja, aunque los otros no lo sabían, no lo saben, a Pedro. Cuando él leva el lavatorio y Pedro se echa para atrás, Señor, tú a mí no me vas a lavar. Es como diciendo, ¿me desobedeces, Pedro? Es como, y digamos de frente de, tú no eres mío, porque me estás desobedeciendo. Si yo te digo que te voy a lavar los pies, es que te voy a lavar los pies. ¿Veas? Y ya en Pedro, ya no solamente los pies, todo el cuerpo. Ante esa desobediencia de Pedro, que es así, un poco, envaina todo eso. Y
O sea, es que hay muchísimos ejemplos en el Evangelio de cualquiera de las virtudes. En estas también los hay, muchísimos. Por eso cualquier padre diciendo, vete al Evangelio, ¿qué dice? En la justicia también, la justicia de los denarios también. El tema de las contrataciones, a cada uno le da lo que tiene que darle. A ti, he cumplido contigo, ¿de qué te quejas? Si le quiero dar voluntariamente más a otros, ¿qué problema hay? La verdad es que en ese sentido, ya por último, si queréis rápidamente comentar, pero rápidamente nos queda muy poco, un plan de acción. El que no, el de la niña de esta, lo he contado. O alguno de algún adolescente. Pero o... también, bueno, también, no sé si tú tienes uno, pero vamos, por ejemplo, el marcarse como obediencia en un determinado momento, por ejemplo, obedecer, que no le cueste mucho al niño. Mira, te propongo que vas a obedecer a la primera, sin que yo te lo repita, cada vez que te llame para ir a cenar y valorárselo. Pues ese es otro plan de acción parecido, ¿no? No sé si ibas a contar. No, yo uno muy cortito sobre la 15 segundos. Sí, era una madre que se dio cuenta que sus hijos no saludaban a las personas que tenían a su lado cuando se levantaban o cuando pasaban, ¿no? Entonces el plan de acción era saludar a la remisera, eran chicos que vivían en el campo, entonces las pasaban a buscar, saludar a la remisera, saludar a la persona que trabajaba en el campo, saludar a las personas que se encontraban en su camino, ¿no? Dar las gracias y también bendecir la mesa. Y por cada acto que hacían ponía un corazón, hasta que llenaban el corazón, y así aprendieron todos a ser agradecidos. Porque la gratitud también es un acto de justicia, ¿no? Al servicio que me presta la otra persona, ¿no? Es de buen nacido ser agradecido, ¿no? Que es justicia. Pues nada, muchísimas gracias por las aportaciones y con ustedes, como siempre decimos, les dejamos una lectura para que puedan profundizar más en lo que estamos comentando. En este caso es un libro de Alfonso Aguiló, Tu hijo de 10 a 12 años, de la colección Hacer Familia y la editorial Palabra. Pues muchísimas gracias por haber prestado la atención. Les recordamos, como siempre, la misión más importante desde el punto de vista apostolado de los padres son los hijos. Para ello, pues hay que conocer, vivir y saber defender la fe. Hay que querer mucho a la Iglesia, a nuestra Iglesia, y rezar por nuestro Santo Padre. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo.